Que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que ha generado bastante confusión, un tema que ha generado bastante ambigüedad, porque al momento de que nosotros podamos decidirnos por buscar a Dios, nos encontramos con 7000 denominaciones religiosas y todos dicen tener la verdad. Pero ¿por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones religiosas si existe solo un Dios? Entonces una persona llega a preguntarse y a decir, no, si yo quiero buscar a Dios, entonces debo saber cuál es el verdadero pueblo de Dios, cuál es esa iglesia verdadera de Dios que me va a llevar a servir y a encontrarme con el Señor. Entonces como una persona ya no sabe, porque viene uno y te dice que esta es la verdad, viene el otro y te dice lo mismo y ya no sabe a quién creer. Si tú has pasado por esa situación, pues me vas a dar la razón de que te estoy diciendo es cierto. Llegamos a un momento en el que ya decimos, al final todos son iguales. Pero ¿qué nos dirá las Escrituras? Efectivamente, porque esta situación, de manera personal, y yo sé que muchos de ustedes también lo han pasado y algunos lo están pasando, que no sabemos elegir o no sabemos cuál es ese verdadero pueblo de Dios, entonces es necesario conversar y aclarar acerca de esto. Muy bien, vamos a iniciar por lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a partir por lo que nos dice el libro del profeta Isaías. Tenemos que abrir las Escrituras y leer. Libro del profeta Isaías. Vamos a lecturar el capítulo 43, versículo 21. A ver, 43, 21 del profeta Isaías. ¿Qué nos dice? Este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Aquí hay dos cosas simplemente que debemos comprender. Este pueblo críe para mí. Quiere decir que Dios ha criado un pueblo, ha constituido un pueblo en la antigüedad, antes del tiempo del profeta. Y luego dice, mis alabanzas publicará. Habla de un tiempo pasado en la primera parte y de un tiempo futuro en la segunda parte. Mis alabanzas publicará. Quiere decir que este mismo pueblo en el futuro va a seguir dándose a conocer, va a publicar. Pero ¿cuál es ese pueblo que Dios ha criado? Porque dice, este pueblo crié para mí. Listo, entonces vamos a tomar libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Tenemos que conocer cuál es ese pueblo. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha hecho un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Mira que este pueblo que Dios ha criado, dice que es santo. Es un pueblo especial, escogido de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Pero todavía no nos dice cuál es ese pueblo. Tenemos que conocer cuál es ese pueblo entonces. Primera de Crónicas 17, 22. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel. Ahora sí. En el libro de Isaías nos decía que Dios ha criado un pueblo. En Deuteronomio nos dice que ese pueblo es santo, ese pueblo es especial, ese pueblo es más que todos los pueblos. ¿Y cuál es ese pueblo? Aquí nos dice, tú has constituido a tu pueblo Israel, por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Mira que aquí hay dos cosas también que debemos entender. Uno, que el pueblo que Dios ha criado, ese pueblo que Dios ha constituido, es el pueblo de Israel. Pero luego dice que ese pueblo será para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Eternamente. No tendrá fin. Entonces, de aquí para adelante es lo que en nuestros días existen muchas opiniones referente al pueblo de Israel, porque la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis siempre va a hablar del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Que en nuestros días, como hay diversas denominaciones religiosas, mencionan de que no, eso se refiere para el país de Israel, de allá del oriente. Y nosotros, ¿cómo sabemos que eso es así? ¿Y cómo sabemos que Dios o su pueblo debería ser para el futuro, para adelante? Porque acuérdense que en el primer versículo decía, no, mis alabanzas publicará. Hablaba para el futuro. Y luego aquí en Crónicas nos dice que este pueblo es para siempre. ¿Cómo sabemos? Hay mucha gente que dice que Dios ya desechó al pueblo de allá del oriente, en el lugar donde vino el Señor Jesús. Vámonos entonces al Nuevo Testamento para ver qué nos dice. Libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto lo decía el apóstol Pablo. Lo que pasa es que Pablo genealógicamente era mitad romano y mitad judío. ¿Y qué pasaba? Que por su formación
Antes de ser Saulo de Tarso, ¿qué sucede? Que él perseguía a los cristianos para matarlos. Y de pronto él llega a Roma después de su conversión y ya pues aparece como un israelita con su túnica predicando los mandamientos y hablando del nombre del Señor Jesús. Y la gente le cuestiona, oye Saulo, ¿tú no eres acaso romano? ¿Por qué vienes así? Entonces Pablo les dice, no, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Su pueblo Israel. No lo ha desechado. Entonces se dice, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y cuando habla de la simiente, ya no está refiriéndose de un país, geográficamente hablando, sino está hablando de esa promesa que Dios le dejó a Abraham y a sus simientes, que en ti serán benditas las naciones. Entonces, aquí no está hablando del lugar geográfico del país de Israel. Pero bueno, vamos a ver más adelante, libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Hebreos, ¿qué nos dice? A ver las Sagradas Escrituras, porque tenemos que contrastar con el enunciado de las Sagradas Escrituras. 8:10 de Hebreos dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Mire que Hebreos se escribió después de la muerte del Señor Jesucristo. Y aún después de la muerte del Señor Jesucristo hablaba el apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, habla para el tiempo futuro, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Acá tenemos que comprender dos cosas. Uno, que no habla de la zona geográfica, sino que habla para un tiempo futuro. No habla para el pasado, sino para el tiempo futuro. Y lo segundo es que el pueblo verdadero de Dios tiene que venir con los 10 mandamientos. Por eso dice acá, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y ahora dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál va a ser? Que le daré las leyes o mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón las voy a escribir. Eso es lo que dice. Tomemos en cuenta que el pueblo verdadero de Dios viene con sus 10 mandamientos. Entonces, una persona común y corriente dice, ¿yo qué puedo hacer? Porque a mí me han enseñado que si yo entrego mi alma a Cristo, yo y mi familia voy a ser salvo y voy a pertenecer a la iglesia de Dios. Y del Nuevo Testamento para adelante es donde se habla bastante de las iglesias de Dios, porque en el Antiguo Testamento no se habla de las iglesias, se hablaba solo del pueblo, de un pueblo y de otro pueblo, pero del Nuevo Testamento para adelante, de las iglesias de Dios. Ahora, yo en este tiempo, ¿cómo puedo hacer para formar parte de este pueblo verdadero de Dios, de esta iglesia de Dios? Fácil cosa es que alguien te diga, entrega tu alma a Cristo. Pero ¿cómo es entregar mi alma a Cristo? ¿Cómo es yo aceptar en mi corazón al Señor Jesús para ser salvo yo y mi casa? Entonces eso debemos saber. ¿Qué debe hacer una persona? Isaías, capítulo 55, libro del profeta Isaías, capítulo 55, vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Listo. Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice de esta manera, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué debo hacer yo? Debo buscar. Pero a mí nunca me han enseñado cómo voy a buscar. Esto también tiene solamente un tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y él será amplio en perdonar. El hombre ahora, si quiere formar parte de la iglesia, el número 1, tiene que buscar. Pero ¿dónde va a buscar? Debe dejar sus malas costumbres. Si robaba, ya no robe. Si mentía, ya no mienta. Si le gustaba codiciar, sacar la vuelta al esposo o a la esposa, ya no lo haga. Entonces, busque. ¿Y dónde va a buscar? Listo. Joel, capítulo 2, versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Dónde debemos ir? A Israel. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová. ¿Por qué en Israel?
Porque a Israel, a este pueblo, Dios le dio sus 10 mandamientos. Entonces a ese pueblo lo reconoce como su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora mucha gente, cuando tú llegas a visitar, porque a la última iglesia al cual te recomiendan visitar es a los israelitas. De hecho, ¿por qué? Porque el israelita siempre ha sido mal visto, ha sido menospreciado, ha sido burlado. ¿Por qué causa? Por causa de llevar la cabellera larga, por causa de llevar la barba, y las hermanitas por causa de llevar el velo y la santa túnica. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que dejaba un pueblo humilde, el libro de Sofonías. Por eso es importante conocer acerca del pueblo de Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿No ve? Un pueblo humilde, un pueblo manso, un pueblo noble. Un pueblo que conoce de las Escrituras, un pueblo humilde y pobre, pero este pueblo dice, espera en el nombre de Jehová. Y nosotros nos preguntamos ahora, bueno, el pueblo humilde y pobre, y ese pueblo espera en el nombre de Jehová. Pero acuérdate que este pueblo de Israel, habla sustentado con las Sagradas Escrituras. Libro de Deuteronomio 4:6, ahí recién a la gente mismo dice, oye, los israelitas saben, conocen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque a este pueblo, ¿qué cosa le dio? Acuérdense, le dio los mandamientos, los escribiré en su mente y los sellaré en su corazón. ¿Y qué recomienda ahora? Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿No ves? ¿Cuándo va a venir esa sabiduría? Cuando el hombre empiece a cumplir los 10 mandamientos que lo ha dado Dios a su pueblo. En ningún otro pueblo más Dios ha dado mandamientos, sus 10 mandamientos. Por eso es que nunca casi se escucha hablar de los 10 mandamientos y siempre se ha escuchado decir que los mandamientos son antiguos, que los mandamientos ya no tienen valor en este tiempo. Pero no es así. Muy bien. ¿Y por qué Dios dice, búscame en la casa de Israel? ¿Por qué te dice, yo estoy ahí? ¿Por qué Dios le da sus mandamientos? ¿Por qué le dice a ese pueblo que va a ser para siempre? Porque este pueblo va a ser salvado. No hay en otro lugar salvación. Eso sí les digo. Vamos a lecturar. Zacarías capítulo 8, versículo 7. Libro de Zacarías capítulo 8, versículo 7 y 13 también vamos a lecturar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que está hablando el mismo Dios Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo mi pueblo de la tierra. ¿Cuál era ese pueblo de Dios? El pueblo de Israel. ¿Se refiere a la nación de Israel, al país de Israel? No, habla después, para el tiempo futuro. ¿Ok? Y yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. De todo el planeta Tierra va a salvar a su pueblo. Versículo 13. Y será que como fuisteis maldición entre las gentes, oh casa de Judá y casa de Israel, claro, porque Israel se rebeló, Israel fue un pueblo rebelde, así también os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. No teman cuando les maltraten, no teman cuando les digan que por qué ese pueblo es así, asá, no teman. Ustedes sigan, esfuércense sus manos, sean valientes, porque esto es lo que la Escritura declara. Libro de Romanos, capítulo 11, en el Nuevo Testamento, mira el libro de Romanos, que es lo que dice el Señor. Estamos viendo Antiguo y Nuevo Testamento. Capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. ¿No ve? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Luego todo Israel será salvo. El pueblo de Israel, al cual Dios le entregó sus 10 mandamientos, a ese lugar es lo que tenemos que venir a buscar. ¿Por qué? Porque ese es el que va a ser salvo. Es sencillo, es claro, hemos tratado de ser lo más explícitos posibles. ¿Por qué? Porque este pueblo va a ser salvo. Vamos a resumir brevemente. Dios cría al pueblo,
cría un pueblo especial, un pueblo único en el tiempo antiguo, y le dice, tú eres mi pueblo Israel. Le constituye al pueblo de Israel según Crónicas. Y a ese pueblo de Israel le entrega sus 10 mandamientos, según Hebreos. Ok, le entrega los mandamientos y les dice, todo aquel que quiere entrar en este pueblo, búscame. ¿Dónde va a buscar? En el pueblo de Israel, en la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo y he dado mis mandamientos. Listo. Ahora, veamos Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios, o la iglesia verdadera de Dios, viene con su día de reposo. ¿Y esto le ha dado a quién? A Israel, como ya hemos declarado que el pueblo de Dios es Israel. Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel. ¿Correcto? Entonces con esto damos a conocer que el verdadero pueblo de Dios viene con la ley de Dios, Dios le entrega las leyes, viene también con su día de reposo. Entonces solamente nos queda a nosotros cumplir con esta enseñanza. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces, si uno quiere obtener su salvación, busque en Israel. Amós 5:4. A la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bien, amados hermanos, es todo lo que podemos